Publica El Español. Se están colocando las piezas en el tablero para que el PP no vuelva a ganar unas elecciones jamás. Publica La Gaceta. Alemania nacionaliza a decenas de miles de sirios. Publica también La Gaceta. Investigan presuntas irregularidades en las últimas elecciones de Alemania. Hasta 2,5 millones de fallecidos seguían en el censo electoral. El PP es que es parte activa de todo esto. Lo que pasa que a lo mejor se vive muy bien en la oposición. No lo sé. Pero Vox ya puede espabilar. Ya puede espabilar. Seguramente se me escapen matices. Algunos se las prometen muy felices con esto de que se amplíe la edad y que puedan votar los de 16. Ojo con esto. Ojo con esto. Básicamente, porque si miramos a lo que están haciendo en este país actualmente, pues tú te encuentras a un montón de personas con 2 perritos. Yo, por ejemplo, sigo buscando moza. Ya la encontraré y tendré hijos. De momento tengo 2 perros. Pero cuando me cruzo con algunos de pa' allá, ahora de hecho me tengo que cruzar con unos cuantos en el pueblo al que voy a comprar, esos llevan 3, 4, 5, 6 niños. ¿Entendéis? Algunos de esos no están empezando a parir ahora, o algunas de esas no están empezando a parir ahora, llevan ya tiempo pariendo, es decir, algunos de esos ya tienen 14, 15, 16. ¿Entendéis? Esto es como la línea de meta. Oye, ¿cuáles van llegando a la línea de meta? Esa línea que les permite empezar a depositar su voto en una urna. Pues algunos. ¿Cuántos? No muchos, pero los que son mayoría, resulta que son de pa' allá. Publica La Gaceta. Alemania nacionaliza a decenas de miles de sirios y estudia permitir que vuelvan de vacaciones al país del que huyeron. Alemania nacionalizó a más de 75.000 sirios solo en 2023, una cifra que refleja el efecto acumulado de años de políticas migratorias laxas y una visión distorsionada del concepto de refugiado. A finales de marzo de 2025, el registro censal de extranjeros registraba casi 1 millón de ciudadanos sirios en el país, unos 4.000 menos que un mes antes. Esta reducción no responde a un giro en la política migratoria, sino principalmente a que miles de sirios han adquirido la ciudadanía alemana y por tanto han dejado de figurar como extranjeros, incluso si mantienen la doble nacionalidad. Publica también La Gaceta. Investigan presuntas irregularidades en las últimas elecciones de Alemania. Hasta 2,5 millones de fallecidos seguían en el censo electoral. Un documento de 80 páginas elaborado por Marcel Luth, exmiembro del liberal Partido Demócrata Libre y presidente de la Unión de Buen Gobierno, ha desatado una tormenta política al revelar presuntas irregularidades sistemáticas en las elecciones federales celebradas en febrero de 2025. La denuncia, respaldada por más de 200 pruebas documentales, ha sido remitida al Comité de Revisión Electoral del Bundestag y plantea serias dudas sobre la fiabilidad del proceso electoral en Alemania. Entre las acusaciones más inquietantes se encuentra la permanencia de al menos 2,5 millones de personas fallecidas en el padrón electoral, lo que según Luth permitió la posible emisión de votos fraudulentos en su nombre. Esta situación, que ya habría ocurrido en anteriores comicios, se agrava por la falta de controles efectivos de identidad en muchos colegios electorales. En lugares como Stuttgart, por ejemplo, se instruyó a los funcionarios a aceptar como única identificación la notificación de voto, un documento que puede ser fácilmente falsificado. Esa práctica contradice la legislación electoral vigente, que exige la presentación de un documento oficial con fotografía en la mayoría de los casos. Y seguimos. Publica El Español. Se están colocando las piezas en el tablero para que el PP no vuelva a ganar unas elecciones jamás. ¿Ha pensado el Partido Popular qué ocurrirá cuando al voto a los 16 y al voto nacionalista se sume el voto de los cientos de miles de inmigrantes naturalizados por el Partido Socialista? California es el estado clave de las elecciones estadounidenses, candidato para ganar las elecciones presidenciales. No hay otro estado con tanto peso en Estados Unidos. En 1976, Gerald Ford ganó por 1,8 puntos a Jimmy Carter. En 1980, Reagan ganó en California con 17 puntos de ventaja sobre Carter. En 1984, Reagan volvió a arrasar con 16,3 puntos de ventaja sobre Walter Mondale. En 1988, Bush padre ganó en California por 3,6 puntos a Michael Dukakis. En 1992, algo ocurrió en California. Bill Clinton ganó con 13,4 puntos de ventaja sobre Bush padre. Era la primera victoria demócrata en décadas. A partir de esa fecha, el Partido Republicano no ha vuelto jamás a ganar en California. Desde 2008, además, el Partido Demócrata ha superado siempre a los republicanos con ventajas superiores a los 20 puntos. Tan garantizada está la victoria demócrata en California en todas las elecciones presidenciales que los republicanos apenas hacen ya campaña en ese estado, dándolo por perdido antes incluso de empezar la campaña electoral. California ni siquiera tiembla cuando un candidato republicano arrasa a los demócratas en el resto del país. En 2024, Donald Trump ganó las elecciones con una ventaja arrolladora sobre Kamala Harris, pero Harris ganó por 20 puntos de ventaja a Trump en California.
En Estados Unidos siempre ha habido estados tradicionalmente republicanos y estados tradicionalmente demócratas. Algunos, como Virginia, Colorado o Georgia, han sufrido también vuelcos demoscópicos similares, pero ninguno con el peso siquiera aproximado de California. Sabéis que en los Estados Unidos los demócratas son los de izquierdas, por si alguno se hace líos, y los republicanos son los de derechas, es decir, los azules son los de izquierdas y los rojos los de derechas, al revés que aquí. ¿Qué ocurrió? Bueno, aquí si son los azules también son los de izquierdas, ya sabéis. ¿Qué ocurrió en California en 1992 para alterar de una forma tan decisiva la demografía electoral y, por tanto, el resultado de las elecciones estadounidenses? Ocurrió la inmigración. Hubo otros factores, sí. El rechazo a la Proposición 187, que negaba los servicios públicos a los inmigrantes ilegales. La sustitución de la moral tradicional de la California interior por la liberal de las grandes urbes, como Los Ángeles y San Francisco. Y vuelvo a insistir, liberal aquí en términos de izquierda. O el auge de la industria tecnológica, de Silicon Valley y del tecnomesianismo progresista. El tecnolibertarismo de Musk, Zuckerberg y Bezos de hoy es una reacción alérgica a ese tecnomesianismo de herencia hippie que nació en California en los años 90. Pero el de la inmigración fue el principal factor. En la década de los 80 llegaron a California 2,8 millones de inmigrantes que se sumaron a los 3,7 ya existentes, un aumento del 75,7%. En la década de los 90 llegaron a California 2,3 millones de inmigrantes más, un aumento del 35,4%. Esa llegada masiva de inmigrantes fue impulsada principalmente por una ley, la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986, que legalizó a unos 3 millones de inmigrantes indocumentados, generando un efecto llamada masivo. La ley fue obra de 3 personas: el senador Alan Simpson, republicano, el congresista Romano Mazzoli, demócrata, y el propio Ronald Reagan, republicano. Fue el mayor error cometido por Reagan durante sus 8 años de presidencia. Tan grave, de hecho, que el Partido Republicano parte hoy en todas las elecciones presidenciales con una desventaja garantizada del 20% de los votos, algo muy similar a lo que ocurre en España con Cataluña y el País Vasco, cuya bolsa de votos se suma de forma automática al PSOE en todas las elecciones desde 2004. En Estados Unidos, y gracias también al aumento de la inmigración, a California se sumará pronto el estado de Texas, el segundo que más votos electorales, 40, reparte en todo el país, también tradicionalmente republicano. La suma de California y Texas supone el 34,7% de los votos necesarios para asegurar la presidencia. Dicho de otra manera, atención a todo esto porque es para echarse las manos a la cabeza. Lo digo porque en los últimos días hemos escuchado esto de que algunos partidos de izquierda proponen bajar la edad para que puedan votar los chavales con 16 años. Y algunos se las han prometido muy felices porque las encuestas dicen que Vox a esas edades arrasa. Ojo. Ojo, cuidado, como dicen algunos. Ojo. Porque, ¿no? ¿Entendéis? ¿No? No hace falta que me ponga aquí a explicaros de lo que estamos hablando. Dicho de otra manera, el Partido Republicano deberá ganar a partir de ahora en el resto del país con una ventaja abrumadora del 55% de los votos, incluyendo en ese 55% estados tradicionalmente demócratas como Nueva York o Illinois para asegurarse las elecciones, es decir, algo prácticamente imposible. Eso explica en buena parte por qué Trump está deportando a cientos de miles de inmigrantes ilegales y por qué la principal preocupación hoy del Partido Demócrata, muy por encima de los aranceles, es impedir esas deportaciones. Sí, es cierto, esos inmigrantes podrían también votar republicano. A fin de cuentas, el voto de la inmigración no es monolítico, pero la realidad es que la inmigración vota abrumadoramente demócrata, es decir, a la izquierda. El porqué es evidente: la conversión por parte del progresismo del estado del bienestar en un estado asistencialista, que no es lo mismo. El primero te sostiene y el segundo te mantiene, pero ese es tema para otro artículo. Analicemos ahora las cifras españolas. En 2004, cuando Zapatero llegó a la presidencia, la población nacida en el extranjero era en España de 3,5 millones de personas. En 2011, cuando Zapatero abandonó la Moncloa, esa cifra había aumentado a 6,7 millones de personas, un aumento del 91,4% en solo 7 años. Compárese con el aumento del 75,7% en 10 años de la California de los años 80.
Y eso a pesar de que España es, desde el punto de vista de la logística de las mafias de la inmigración, una isla, es decir, un país mucho menos accesible que Estados Unidos, que comparte con México una frontera terrestre de 3.145 kilómetros que atraviesa además 4 estados: California, Arizona, Nuevo México y Texas. Entre 2011 y 2025, y gracias a políticas apoyadas tanto por el PSOE como por el Partido Popular de Mariano Rajoy, esa población aumentó hasta los 9,38 millones, un aumento del 40% respecto a 2011 y del 168% respecto a 2004. Compárese con el aumento del 35,4% en California de los años 90. Dicho de otra manera, el aumento de la población inmigrante y por tanto el cambio en la demografía electoral nacional ha sido muy superior en España a la de California de los años 80 y 90. De momento, los inmigrantes solo pueden votar en las elecciones municipales si son ciudadanos de la Unión Europea o si España tiene con su país de origen un acuerdo de reciprocidad. La Constitución no permite su voto en autonómicas o generales, pero sí pueden hacerlo los naturalizados. Y solo en 5 años, los que van de 2019 a 2023, se han naturalizado en España casi 800.000 inmigrantes, que ahora tienen la nacionalidad española y por tanto derecho a voto. Pero lo importante es la tendencia claramente ascendente de esas naturalizaciones. 2019, 98.954, 2020 126.266, 2021 144.012, 2022 181.581, 2023 240.208 naturalizados. Es decir, que 2019 98.900 y 2023, 4 años más tarde, 240.000. Acojonante. Y ahora, súmese a ese incremento de la población inmigrante naturalizada la reducción del voto a los 16 años y el voto periférico nacionalista. ¿Realmente será posible para el Partido Popular superar en el futuro la combinación de esos 3 factores: voto naturalizado, voto nacionalista y voto joven? ¿Tiene el PP un plan para revertir esas circunstancias a su favor? Así se comporta el voto de los inmigrantes. Marroquíes y colombianos prefieren el PSOE y los venezolanos al Partido Popular. Pero ¿contra cuál de esos 3 grupos de inmigrantes ha iniciado la prensa monclovita una campaña de desprestigio por su presunto impacto en el mercado inmobiliario? Esta es solo una selección de algunos de los titulares publicados durante los últimos años por la prensa española. Los millonarios venezolanos agitan el mercado inmobiliario en Madrid. Los venezolanos lideran la compra de viviendas de lujo en Madrid. Los super ricos latinos convierten Madrid en la nueva Miami. Un empresario venezolano procesado por el expolio de PDVSA tiene 7 pisos de lujo en Madrid. Los extranjeros extracomunitarios compran casas el doble de caras que los españoles. Podemos propondrá prohibir la entrada de viviendas la compra de viviendas a extranjeros en Madrid si ya tienen inmueble en la región. Y el remate. Un titular de Feijóo que esquiva por motivos que se me escapan y que deberían explicar en Génova los verdaderos motivos del aumento de los precios inmobiliarios. La ocupación, la fiscalidad extractiva, el control del suelo por parte de la administración, las trabas burocráticas, el endose de la responsabilidad de la construcción de viviendas baratas al sector privado y el veto político de facto al libre mercado inmobiliario y la construcción de nuevas viviendas. Feijóo asegura que la vivienda en Madrid se ha encarecido por la llegada de latinoamericanos de rentas altas. Si yo fuera el PP, estudiaría a Reagan, sobre todo sus errores, porque es probable que en un plazo de tiempo no superior a una década, ganar unas elecciones sea bastante más complicado para ellos de lo que ya lo es ahora. Y para rematar, la Guardia Civil constata irregularidades en el voto por correo a favor del PSOE. Publica Teresa Gómez. La Guardia Civil avanza en el presunto amaño a favor del PSOE del voto por correo en las elecciones municipales de 2019 y 2023. The Objective ha tenido acceso a uno de los sumarios en curso, centrado en la localidad sevillana de Albaida de Aljarafe. Sin embargo, lejos de tratarse de un caso aislado en un pequeño municipio andaluz, los investigadores apuntan un patrón sistemático de actuación que podría haberse repetido en otros puntos de la geografía española, según fuentes consultadas por este periódico.
Atlántico. Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real son algunos de los territorios donde también se han abierto diligencias por hechos similares. Esto ya lo viene avisando Guillermo Rocafort hace tiempo y yo lo he publicado en algún vídeo. Pues sí, la verdad cuando salió me sorprendió porque dije, pero esto llueve sobre mojado, claro, habrá puesto de nuevo, porque realmente esto ya tuvo un pico, vamos a decir, de muchísima noticia, pero luego como todo, como vivimos en un proceso de inflaciones de escándalos, pues quedó en el cajón de los escándalos todavía por explotar y ahora parece que va a explotar del todo, ojalá que sea así, porque realmente el PSOE no ha hecho otra cosa desde que se fundó en 1879 que robar elecciones. O sea, va en su ADN, el robo sistemático en procesos electorales. Ahí tenemos el caso de Pedro Sánchez, creo que fue en el 2017, y luego en las elecciones de febrero del 36. Pues es un partido que hace del robo de las elecciones y el delito su modus vivendi. Y si ya hilamos todo esto con esto... Yo creo que ahí está un poco la contradicción también a referencia a las relaciones no solo de la Unión Europea, sino especialmente de España con el régimen marroquí, ¿no? Vemos que para España actualmente, y esto tampoco es secreto para nadie, y el que no lo quiera ver es porque no lo quiere ver, que el enemigo actual de España es Marruecos. El enemigo está al sur. El expansionismo marroquí, la ideología marroquí, la instrumentalización de la migración por parte de Marruecos, esa guerra híbrida que se lleva... Quedaos con ese concepto, instrumentalización de la inmigración por parte de Marruecos. Practicando desde hace muchos años en Ceuta, Melilla, los reclamos sobre aguas canarias y demás. Esto es lo que supone una amenaza para España. Sin embargo, desde el gobierno de Pedro Sánchez, Álvarez también es uno de los mayores defensores de Marruecos. No solo hay un silencio absoluto sobre esto, sino que se financia y se apoya a Marruecos militar y económicamente. Es básicamente tirar piedras a su propio tejado. Esto es increíble. Militar y económicamente por activa y por pasiva. Quiero decir, por activa porque entregamos dinero allí directamente para que se rearmen y para que construyan trenes y para todo lo que necesiten de infraestructuras, y pasivamente, entre comillas, porque aunque el dinero no se ponga sobre la mesa de Mohamed VI, ponemos mucho dinero sobre nuestras mesas para que la gente que podría agarrar dinero de Mohamed VI lo agarre aquí. Es decir, que nos hacemos cargo de la manutención. Si atáis todos los cabos que os acabo de poner sobre la mesa, a mí se me antojan varios escenarios posibles. Uno de ellos es, como llevo tiempo diciendo, que Sánchez no necesita anunciarte, no necesita enviarte un burofax para decirte que se va a atornillar en el poder. Pero si empieza uno a echar la vista atrás con todo el tema de Marruecos, yo podría pensar, coño, si hay un concepto que es la instrumentalización de la inmigración y tenemos a Marruecos constantemente en la cama con Sánchez o viceversa, ¿por qué yo no puedo plantearme que todo este mejunje de inmigración que están metiendo ya no solamente es porque quieran hacer el reemplazo y toda la historia? El asunto es cómo demonios yo, siendo una potencia extranjera, me puedo servir de un sujeto como Pedro Sánchez si el sujeto no está en la Moncloa. ¿Qué necesito? Que permanezca en la Moncloa. Es decir, necesito seguir parasitando a ese país a través del sujeto en cuestión, y para poder hacer eso necesito que el sujeto siga gobernando el país o desgobernándolo, pero que siga al frente. Y entonces instrumentalizo la inmigración. Y venga inmigrantes, y venga inmigrantes. ¿Cuántas potencias están viendo este modelo? ¿Cuántas potencias pueden estar pensando que es una buena idea estar trayendo un montón de inmigrantes para acá con estas ideas o con estos presuntos planes de empezar a nacionalizar a todo hijo de vecino, de legalizar a 500.000, etcétera? Se preguntaban en el Español, por cierto, muy buen artículo este que acabo de comentaros, se preguntaban que por qué el PP no está viendo. Hombre, el PP es que es parte activa de todo esto. Lo que pasa que a lo mejor se vive muy bien en la oposición, no lo sé. Pero Vox ya puede espabilar. Ya puede espabilar. Seguramente se me escapen matices. Algunos se las prometen muy felices con esto de que se amplíe la edad y que puedan votar los de 16. Ojo con esto. Ojo con esto. Básicamente porque si miramos a lo que están haciendo en este país actualmente, pues tú te encuentras a un montón de personas con dos perritos. Yo, por ejemplo, sigo buscando moza. Ya la encontraré y tendré hijos. De momento tengo 2 perros. Pero cuando me cruzo con algunos de para allá, ahora de hecho me tengo que cruzar con unos cuantos en el pueblo al que voy a comprar, esos llevan 3, 4, 5, 6 niños. ¿Entendéis? Algunos de esos no están empezando a parir ahora, o algunas de esas no están empezando a parir ahora, llevan ya tiempo pariendo. Es decir, algunos de esos ya tienen 14, 15, 16.
¿Entendéis? Esto es como la línea de meta. Oye, ¿cuáles van llegando a la línea de meta? Esa línea que les permite empezar a depositar su voto en una urna. Pues algunos. ¿Cuántos? No muchos. Pero los que son mayoría, resulta que son de pa' allá. Y resulta que están mantenidos, no sostenidos, como decía el tipo del artículo, que os lo voy a citar porque me ha parecido muy bueno y me parece que al César lo que es del César. Es Cristian Campos, coño, Cristian Campos. ¿Entendéis? Y si encima estamos viendo todo lo que pasa en Alemania, que quieren ilegalizar Alternativa por Alemania. ¿Por qué quieren ilegalizar Alternativa por Alemania? Porque son machistas, fascistas, nazis. ¿Por qué es exactamente? Fíjate lo machistas que pueden ser cuando la líder de Alternativa por Alemania es una mujer lesbiana cuya pareja es india. Pero son anti-inmigración. Ilegal. Y masiva. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Pues ya nos podemos abrochar los cinturones. El asunto es que si se ponen a nacionalizar masivamente, es decir, a hacer que algunas personas lleguen antes a la línea de meta para que puedan votar, pues estamos perdidos. Estamos jodidos. Y alguno pensará, hombre, pero para hacer una ley que permita, ¿no? ¿Cómo van a hacer una ley que permita? ¿Cómo se va a abrir la puerta a poder decir, pues venga, nacionalizamos? No sé. Tú recuerda que ayer, día 25 de abril, se rebajaron las penas de unos tipos que nos pusieron hasta en la sopa, que son aquellos sujetos indeseables de la manada. Se les rebajaron las penas. ¿Sabéis por qué? Porque en este país se ha hecho una ley que suelta a violadores, a abusadores, a pederastas. En este país. En este país hay una ley que hace que yo ahora mismo, si voy a comprar y una tipa se me insinúa en el ascensor del Mercadona y yo digo, quita, que no me gustas por lo que sea, no me atraes, hueles a Garibaldi, si la tipa se pone a gritar, viene la policía, me engrilleta y me paso el fin de semana en el calabozo. Entonces, entendiendo que hay unas leyes que cualquiera podría haber pensado en el pasado, eso no va a suceder en este país, a mí ya nada me extraña. Nada me extraña. Pero cuidado, porque de tanto repetir que esto ya es una dictadura y que este señor no se va a ir y que no va a haber elecciones y todo esto, comienza la cosa a convertirse en un chiste. Y con tantos vídeos de inteligencia artificial que se hacen ahora, con los comegambas, los de UGT, y ya todo es prácticamente una parodia, se empieza a diluir la importancia y la gravedad de todo lo que está sucediendo. A mí me encanta la comedia, ya lo sabéis. Y los memes vienen muy bien, pero al final hay un momento de... Parece que no termina de suceder nada. Parece que no terminan de llover bombas. Y mientras no llueven bombas, algunos siguen diciendo que este tipo se va a atornillar en el poder. ¿Pero cómo lo va a hacer? Bueno, a lo mejor incluso tienes que verte en una dictadura sabiendo que lo que mantiene al tipo en el poder es haber utilizado la inmigración como una herramienta de guerra híbrida. Para que mientras ese tipo está en el poder y tú estás con la bota en el cuello, haya otras potencias, haya otros países con otros intereses, nada que ver con los intereses españoles, parasitando al sujeto en cuestión, es decir, parasitándote a ti, que ves este vídeo.